carga que tiene el elemento, no se requiere en sí toda esa cantidad de masa. Entonces, digamos, la manufactura aditiva tiene esa cosa de la parametrización. Nosotros parametrizamos superficies y identificamos eso. Pero ¿cuál es el paso anterior para poder hacer eso? Hay que identificar qué pasa mecánicamente con las estructuras. Entonces, por ejemplo, ustedes en su clase de mecánica de materiales 2 utilizaban las propiedades mecánicas de elongación, de esfuerzo de la fluencia y de esfuerzo de resistencia máxima, ¿sí o qué? Sí. Esos son los parámetros de diseño que uno hace para después saber si la pieza va a fallar, no va a fallar, con su factor de seguridad X, Y, Z. ¿Listo? Entonces, se está trabajando en eso. Pero para llegar a esto, primero hay que caracterizar la estructura que se está trabajando aquí adentro, ¿vale? Entonces, en las aplicaciones actuales se está utilizando son aplicaciones de bajo peso para, por ejemplo, carros, para transportes aéreos, para todo eso. ¿Por qué? Porque ahorita lo que pasa es que hay una crisis ambiental por los combustibles fósiles. Entonces necesitamos que los elementos que se transporte tengan la menor cantidad de masa posible sin comprometer en gran medida la resistencia mecánica, ¿vale? Entonces, hay diferentes tipos de estructuras que se están manejando. La que se está investigando hoy, pues actualmente, es esta que se llama la Voronoi. No sé si la han escuchado. Listo. La estructura Voronoi es una estructura de tipo aleatorio. Esta estructura de tipo aleatoria se trabaja en manufactura porque no tiene ese problema de que yo organizo las celdas en una dirección y le doy preferencia a una. No, aquí es totalmente desorden. Y de hecho, si ustedes miran esta estructura, por ejemplo, aquí yo pongo un caso, vamos, este es el Voronoi, y yo hago un enlace aquí al lado y coloco acá. La estructura del hueso, miren que si yo miro, por ejemplo, esta sección de acá, me perdió, estas secciones de acá, con estas secciones que tiene el hueso, son un poco parecidas, ¿se dan cuenta? Entonces, eso se está haciendo, esos se llaman modelos bioinspirados. Entonces, eso es lo que se está investigando hoy en día. Aún hoy en día se está caracterizando la propiedad mecánica. Entonces, ¿qué sería lo que ustedes podrían investigar? Sería utilizar estas estructuras, caracterizarlas mecánicamente y después extrapolarla a un componente. El componente tocaría ver bajo qué carga está, bajo qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si ustedes caracterizan eso bajo tensión, tocaría buscar un componente bajo tensión para mirar, por ejemplo, no sé, un absorbedor de energía, un elemento de sujeción mecánica, un brazo estirando, cargando una bolsa. Hay N aplicaciones, ¿listo? Pero el principio de esto es básicamente empezar con la estructura y caracterizar la estructura mecánicamente para después determinar los parámetros de celda, de tamaño y de espesor que presentan la resistencia que uno quiere. Una vez hecho eso, se extrapola la pieza y se prueba la pieza. Entonces, ¿cómo es el proceso? Entonces, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Scaffolds, que los scaffolds no sé si lo han escuchado, muchachos. ¿No? Son este No. tipo de geometrías. Este tipo de geometrías son las que se utilizan en los bioimplantes. Entonces, casi toda la bibliografía se enfoca a los huesos asociados a la parte del tren inferior, las piernas, con presión en puro estado. Sin embargo, pues digamos, el juego que yo noto en la literatura es que si uno se va por la parte así de esta parte biomecánica, hay hay propiedades que quedan descartados. Por ejemplo, el brazo es un ejemplo. El brazo trabaja bajo flexión y bajo tensión. Entonces, casi toda la bibliografía se centra esto en compresión. Lo que harían ustedes no solamente es hacer esto bajo compresión, lo harían bajo flexión y lo harían bajo tensión. Tocaría mirar cómo se hace el alcance, obviamente se hace un alcance para que ustedes no se maten la cabeza, pero miren, aquí les muestro, aquí se ve mucho mejor cómo es la estructura de esta malla. Y esto es a lo que se quiere llegar, a figuras bioinspiradas. ¿Listo? Entonces, el proceso básicamente eh, es que es generar esos especímenes que nosotros vamos a trabajar. Yo tenía una imagen por aquí, algo así parecido. Tendremos unas probeticas, en este caso planas. Sacaremos acá la figura donde cambiaremos los parámetros de la autoridad, tamaño de celda, todo eso. Se caracteriza
y después buscamos una aplicación donde se pueda, digamos, tener, o sea, vuelvo a suena redundante, la aplicación de esta estructura. Entonces, no sé si les interesa, pelados. Señor. Está La cuestión es la siguiente, la cuestión es que eso se haría o por SLA, SLS o FDM, o sea, alguna de esas tres técnicas. Bueno, o sea, FDM es la que ustedes conocen de filamento fundido, que es la más común. El problema es los soportes. Entonces, ¿qué pasa? Estas estructuras, miren que están muy en voladizo. Estas secciones acá están de voladizo. Entonces tendrían un soporte, pero el soporte interno después, ¿cómo lo quito? Es un cameo. La otra sería SLA. SLA podemos buscar una resina que sea más, que tenga una dualidad, o sea, una resina de molde que me permita manufacturar y el otro que sea de soporte, que sea degradable con el agua. Y la otra, pues la que me parece más sencilla, es la SLS, que es el sinterizado láser. Con ese sinterizado láser selectivo podemos manufacturar más fácil. Básicamente es una máquina que pasa, genera un GIF. Digamos, esta tecnología, por ejemplo, puede crear estas figuras, puede crear figuras internas y externas. Y la ventaja de eso que es como está en una cama de polvos, no necesita soportes. Mire que, por ejemplo, este álabe tendría que tener un soporte aquí para que no se flectara al momento de la generación de la pieza en verde. Como está soportado en una cama de polvos, pues es mucho más fácil y no se ahorra esos dolores de cabeza. Se evaluaría de cuál de esas tres condiciones se tendría que hacer. Ahora, ¿cómo se hacen esas cuestiones? El software en Topology, les muestro un video chiquito. Gala, no molestes. Es un software de libre uso, o sea, nos permite a nosotros trabajar. Simplemente es escribirle a la página, decirle somos estudiantes, soy tutor y ya. Y el software lo que hace es básicamente crear la pieza y con operaciones sencillas hace optimización. Esto es optimización, lo que hace es líneas de esfuerzo para reducir la masa. Eso se está haciendo en los herrajes aeronáuticos y acá hacen reducción de masa. Por ejemplo, estas son las líneas de esfuerzo por donde va concentrado la carga. Y miren que esta figura no la podríamos obtener por moldeado ni por inyectado. Y esa es una de las funciones. Ahora, las funciones de Entopology, las que son, digamos que fuertes, es la generación de esas estructuras. Estas estructuras en principio son sencillas de realizar. Veamos este videito sencillo. Tenemos una mano, en este caso van a hacer es un yeso que permita la respiración, tienen la mano, convierten en STL, hacen operaciones, sacan una instrucción y convierten. La idea de esto, ¿cuál sería? La idea de esto sería trabajar con gradientes de concentración, como el hueso. Entonces, por ejemplo, el hueso cortical es mucho más grueso en la parte exterior y a medida que se va interiorizando, se va desdensificando, ya se vuelve menos denso. Es decir, una sección de este tipo. Eso sería lo interesante. El software lo tenemos, es de cacharrearle, no es complicado, y también tiene el espacio de simulación para más o menos contrarrestar, bueno, si lo que se presenta ahí está acorde a lo que nosotros encontramos. Eso sería básicamente. Entonces, ustedes me dirán, señores. Ok. Emil, No, sí, profesor, me interesa también. Me ¿sí o llama la no? atención. Dígalo Sí, con ganas. no, sí, 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 sí. Ah, ya listo. Entonces, pues la idea cuál es, o sea, la idea que yo le planteo siempre a los chinos que están haciendo tesis conmigo es que inicien lo más pronto posible para que no le pase lo que le pasa a la mayoría de chinos que llegan al final y terminan colgados y presentando un chorro de hojas. ¿Listo? Estos procesos no son demorados, requieren tiempo y dedicación. Entonces es más que todo ponerse juiciosos y trabajar en eso. Obviamente, pues es generar los especímenes, hacen los ensayos y yo les enseño a manejar los datos y a todo lo de la técnica, lo mismo de siempre, como hemos hecho en clase. Pero la cuestión es que les tocaría ponerse a trabajar juiciosos. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profesor.
¿Álvaro está aquí? Ah, Sí, señor Rojas. maestro. Sí, maestro. Alumno, ¿cómo está? Bien, sí, señor. No, pero sí, lo que alcancé a ver está chévere. Listo. Entonces, pues, digamos que si serían ustedes tres, bueno, no sé, yo creo que tocaría individual o de pareja, si uno solito, como ustedes gusten. Entonces, bueno, antes de eso les digo las modalidades de... ¿Ustedes saben cómo son las modalidades de grado en la universidad? Más o menos, eso no sabe, ¿sí o no? Listo. El promedio, excelencia académica, 4.3 para arriba. Lo otro es un trabajo de grado. El trabajo de grado es un trabajo que se presenta para solución de un problema de ingeniería. Es lo que conocen con ustedes como tesis, básicamente. O sea, hacen un documento, lo consideran, hacen un marco teórico, lo plantean, lo escriben y lo evalúan y seleccionan pares. Yo soy del partidario de que esos trabajos de grado deben estar enfocados o a investigación o a industria. Entonces, en este caso, como si están chiquitos para industria, yo lo enfoco mucho en investigación. Entonces, lo que yo les digo es, de esos, ustedes lo que hacen es un artículo, lo plantean, se mueren un año haciéndolo, medio año lo aprueban y ya tienen su trabajo de grado. O también ponerse en congresos nacionales o internacionales, dependiendo de la profundidad y las memorias que tengan. Esas serían las opciones. Entonces, yo soy de los que opta porque salgan con un trabajo publicado o algo que les dé un plus afuera. Igual ustedes decían. Ok, ok. ¿Sí? ¿Es un C o un C o no? Un sí. Listo, Sí. listo, listo, muchachos. Entonces, ¿muy ocupados en vacaciones? Vale, listo. Entonces, la idea es, lo primero es que se echen o sea, descarguen el software y jueguen con él. ¿Listo? Jueguen con él. Entonces, ya se los coloco aquí, sí, en Topology. Entonces, usted es en inglés. ¿Qué tal sus ingleses? Si es como los de sus informes y esos chinos y alemanes que traducieron, malísimos. Y después hablamos de eso, ya los traduje todo lo que escribieron. Hi everyone. Entonces, ese es el software, se los escribí ahí en el mensaje, ¿vale? La gracia es que escriban, obviamente ustedes dicen que son universitarios, tienen que hacerlo en inglés porque el software es americano, lo van planteando, lo van checando así, le van mirando por encimita. Y yo, mientras tanto, pasa esta semana, voy buscando estructuras que ustedes puedan trabajar y a qué pruebas se les harían. Ya que están los tres, por ejemplo, cada uno podría tener un diferente modo de carga. Uno tendría compresión, otro tendría flexión y otro tendría tensión, con una estructura de gradiente, por ejemplo. Y al final lo que hace cada uno es una pieza. Logramos a sacar una pieza, ya sea una pieza biomecánica, una pieza mecánica, una pieza civil, X, Y, Z. Ok. ¿Listo? Esa sería la idea. Ok, maestro. ¿Sí? Sí. Sí, sí, profesor. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es cronograma de trabajo. Con esto, puntualitos, siempre las tareas que yo le coloco, hacerlas bien. Y sobre todo, tiempos. Por ejemplo, tiempos, yo entiendo que ustedes están en semestre y semanas críticas como la semana 4, 5 y 6. A ver, yo voy a comprender que ustedes semanas tienen cosas que hacer, pero pues la otra semana sí me tienen que rendir. Entonces, la idea es, ¿cuántos quieren materias ustedes? El 3. La otra semana. El miércoles. Sí. Entonces, la gracia es que ustedes, cuando escriban materias, me digan, me pasan sus horarios, yo cuadro mi horario, cuadro un horario para que estemos los tres y hagamos, digamos, un análisis de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, qué tareas se plantean, cuáles tienen que seguir y todo eso. ¿Listo? Listo. Claro, Sí. muchachos. Sí, maestro. Sí, profesor. Listo, vale, muchachos. Yo estoy ¿en la qué? En el proceso de crear un semillero, entonces ahí ustedes estarían anexados, ¿vale? Ok. Vale. Entonces, por favor, entonces tarea para la siguiente semana, échenle una mirada bien a ese software, tómenlo, adicionenlo y
Y la otra semana nos reunimos y les digo, mire, este serían sus temas de investigación. ¿Listo? Listo. Listo, muchachos. Eso sería por hoy. Nada más. Bueno, maestro. ¿Preguntas, dudas antes de irme? Señora Melke. No, aquí sí, aquí pensando en voz alta. Ujú. Sí, claro, cualquiera se puede meter. Es lo mismo. Listo. Listo, maestro. ¿Listo? Entonces van checando eso, mirándolo y nos hablamos la otra semana. Yo les escribo por ahí el jueves. ¿Listo? Y si quieren, nos vemos el otro viernes. Listo, maestro, me Listo, parece. profesor. Listo. Listo, pelados. Juiciosos. Nos vemos la otra semana. Descansen Bueno, en su maestro. lugar. A ver, profesor. Listo. Bueno, pues. Chao, chao. Chao.